Cordial saludo, mi nombre es Oscar David Mangarrén Machacón, soy estudiante de zootecnia del periodo 1604 de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, UNAD. En esta oportunidad voy a caracterizar un tema del curso Nutrición y Alimentación Animal, el cual se basa de la utilización de probióticos como aditivos dietetarios en la alimentación de cerdos. Como base de introducción, este artículo científico, los autores resaltaron la eficiencia de la aplicación de aditivos alimentarios en los sistemas de producción porcina a nivel nacional e internacional, donde destacaron aditivos como los probióticos, los cuales son definidos según la FAO como microorganismos vivos, es decir, bacterias, que con se adicionan en cantidades adecuadas confieren beneficios para el huésped. Otros fueron los prebióticos, que son fibras dietéticas que cumplen funciones alimenticias en el intestino delgado para los probióticos. Otros también como extractos vegetales y nutracéuticos. Bueno, como tal, el objetivo de los autores fue realizar y actualizar la evidencia sobre la eficiencia del uso de probióticos en la producción de cerdo en sus diferentes etapas productivas. También partieron de buscar una alternativa para los antibióticos promotores de crecimiento que se utilizaban en esa época o actualmente también se utilizan. Como base de metodología, ellos realizaron una exhaustiva búsqueda, una revisión de 83 investigaciones publicadas en diferentes idiomas, entre los cuales está el español, inglés, portugués, francés, en base de datos confiables, sitios web, tesis, investigaciones doctorales, etc. De esas 83, 23 describen las etapas fisiológicas de los cerdos, es decir, la etapa neonatal, la etapa de crecimiento, de desarrollo y finalización. 50 describen la utilización de probióticos en la alimentación de cerdos, e igualmente en sus diferentes etapas productivas. El foco de búsqueda, como tal, fue el mecanismo de acción de los probióticos en alimentación de cerdos, principalmente. Como primer punto abarcaron la porcicultura mundial y ecuatoriana, donde destacaron que la producción porcina junto a la avícola en la actualidad son los subsectores pecuarios de mayor crecimiento, dado que en las regiones remotas, al igual que las urbanas, esta producción se ha destacado a tres niveles, como a nivel intensivo, el sistema semi-intensivo, y sistema extensivo. Entonces, destacaron el empleo y la productividad de estos cerdos para la economía de la humanidad en general. Y puntualmente se dedicaron que la crianza de cerdos en Ecuador aumentó un 10% en el último quinquenio, lo que resalta la productividad, como he mencionado, y la eficiencia de estos animales para la economía de ese país. Otro punto que abarcaron, de acuerdo a la investigación, fue el desarrollo de los cerdos, es decir, en sus diferentes etapas. Aquí abarcaremos cerdos lactantes, donde demostraron que los cerdos nacen con menos de 1.5% de grasa corporal, que viene en forma de glucógeno, se almacena principalmente en el hígado y los músculos. Esta poca grasa los ayuda a sobrevivir durante 23 a 36 horas después del nacimiento, por lo cual el calostro de la cerda es importante, ya que aporta inmunoglobulina, que ayuda al sistema inmunológico del cerdito a resistir y combatir enfermedades y también aumentar el crecimiento. El nacimiento también, el tracto gastrointestinal de los cerdos es estéril, es decir, no contiene como tal una microbiota intestinal. Eso se va desarrollando a medida que se va alimentando de alimentos fibrosos. Y también resaltaron que a partir de 21 a 28 días el sistema digestivo produce enzimas digestivas, es decir, como la amilasa, que ayudan a la digestión y el desdoblamiento de nutrientes para ser absorbidos por la pared intestinal. Y por último también destacaron que desde el nacimiento hasta la sexta semana de vida el lechón aumenta de 7.5 veces su tamaño, es decir, que tiene un aumento acelerado en esta etapa,
por lo cual es primordial centrarnos en la etapa neonatal de los cerdos. La otra etapa que abarcaron fue cerdos destetados, es decir, cerdos que ya han cumplido con el ciclo y son separados de su madre. Aquí demostraron, según sus investigaciones, que una buena alimentación post-destete es fundamental para el desarrollo del cerdito, estado fisiológico, desarrollo del tracto gastrointestinal y sistema inmune, ya que esta etapa es como una etapa de adaptación para el cerdo, ya que ha sufrido un cambio brusco de alimentación y también de compañía, lo que le produce estrés y enfermedades como diarrea, bajo peso, reducción de la conversión alimenticia, etc. Entonces, de acuerdo a la alimentación balanceada en esta etapa, podemos reducir lo que es estrés y diarrea, también con un buen manejo. Entonces, el estrés, ¿cómo se produce el estrés? ¿O qué es el estrés? El estrés es un estado de alerta del animal que se produce por cortisol y hormonas glucocorticoideas y catecolaminas, principalmente cortisol, lo cual disminuye el flujo sanguíneo en el intestino delgado, lo que produce inflamaciones y por ende se observa un reducimiento de las vellosidades intestinales, que son esas estructuras filamentosas que se encuentran en el intestino que absorben los nutrientes que el cerdo digiere. Entonces es importante abarcar esta temática para producir con mayor eficiencia en esta etapa de cerdos. Otra etapa fueron los cerdos en crecimiento, es decir, cerdos en ceba. Ellos estimaron que este periodo ocurre cerca de cuando los animales tienen 20 kilogramos de masa corporal o peso vivo y termina cuando es enviado a cabo. Esto también depende de la raza, el desarrollo del cerdo, las condiciones ambientales, el manejo, etc. Entonces, en esta etapa resaltaron que el consumo del 75 y 80% del alimento es proteína, es decir, que en la etapa de desarrollo se necesita más proteína y en la etapa de finalización se necesita más energía para la conversión alimenticia, también para la formación de músculos. Y la productividad o capacidad para producir tejido magro, carne en los cerdos, se divide en tres: alta, media y baja. Estos estándares son debido a la acumulación de masa corporal, conversión alimenticia del cerdo, es decir, la capacidad que tiene el cerdo de convertir ese alimento que come en carne, y también la adiposidad de la zona dorsal del cerdo. También resaltaron que la carne aporta proteínas importantes, aporta un umbral de 18 a 20 gramos de proteínas por cada 100 gramos de carne, lo que es esencial para nuestro desarrollo nutricional y alimenticio. Entonces, aquí en esta gráfica se observa un aumento de la productividad en Colombia. Se sale del contexto, pero es importante resaltarlo. Entonces, en el 2000 tenemos un aumento relativamente bajo y observamos que en el 2018 hay una producción de 409.789 toneladas para ese año. Entonces, el cerdo cada vez abarca más la productividad en los sistemas de producción. ¿Por qué? Por su conversión alimenticia, versatilidad y también corto periodo de producción. Ya aquí centramos al grano como tal. Entonces los probióticos, según lo que he mencionado, fueron acuñados principalmente en 1965 por un filósofo y médico norteamericano como bacterias benéficas y con selección en cantidades adecuadas confieren beneficios al huésped. En la actualidad ya la FAO asumió y definió totalmente igual este término, por lo cual se destacan que las bacterias probióticos son principalmente ácido lácticas, ya que tiene la capacidad de producir ácido láctico como el metabolismo secundario de la alimentación. Entonces, estas cepas de bacterias son principalmente lactobacillus, Streptococcus y Bifidobacterium, los cuales son importantes para la digestión y el mejoramiento de nuestro sistema digestivo. Entonces, hay unos estándares, unas características que deben cumplir esas bacterias para ser probióticos. Entre las primeras encontramos que deben de ser aisladas, es decir, aisladas de nuestro intestino delgado o intestino delgado de animales.
deben de tener resistencia digestiva a la acidez gástrica y a la bilis para no ser degradadas fácilmente y eliminadas. Deben de tener atención al epitelio intestinal, es decir, la capacidad de competir por espacio y nutrientes en el intestino delgado y no presentar resistencia a antibióticos, principalmente. También se conocen otras bacterias que no son ácido lácticas, como bacillus y otras levaduras, pero principalmente se manejan los probióticos como ácidos lácticos. La acción de los probióticos. ¿Cuál es el modo de acción de ellos? Principalmente, cuando son inoculadas en la alimentación de animales o de seres humanos también, se integran con las bacterias del intestino delgado, donde aquí podemos observar que las bacterias azules son probióticos y las verdes son patógenas. Entonces, principalmente compiten por puntos de unión en el epitelio, es decir, crean una barrera para inhibir el crecimiento de bacterias patógenas. También producen nutrientes como ácidos grasos de cadena corta, como acéticos y lácticos, son fundamentales también para nuestro sistema digestivo. Producen sustancias antimicrobianas que vamos a ver a continuación, entre otras funciones. Como tal, los microorganismos patógenos, ¿qué se encargan? Se encargan de producir enfermedades en el intestino delgado y también en otros sistemas. Entonces, los probióticos producen, como hemos mencionado, sustancias antimicrobianas, como cuáles, como diacetilo, ácido orgánico y bacteriocinas, que son características proteicas que contienen isina y acidolina que inhiben el crecimiento de bacterias patógenas, como Salmonella y Campylobacter. Entonces aquí podemos observar también la función de las bacterias azules, que son los probióticos, en el epitelio intestinal. Entonces, estimulan la actividad inmunológica, compiten por espacio con bacterias patógenas, tienen una influencia histofisiológica, es decir, una influencia en el intestino delgado principalmente, secretan mucus, mejoran funciones de barrera, disminuyen el pH, lo cual es un poco para la disminución de bacterias patógenas porque ellos necesitan un ambiente adecuado para poder proliferar. Ayudan a la digestión de nutrientes, absorción de nutrientes, entre otras funciones que son fundamentales. Y ellas, tal como el metabolismo, producen y liberan enzimas hidrolíticas, como las lipasas, que son fundamentales para la digestión en los animales. Como función inmune, varios investigadores resaltaron la eficiencia de estos probióticos en la activación del sistema inmune como tal en cerdos en sus diferentes etapas productivas. Entonces, varios afirmaron con diseño experimental, que la inoculación de lactobacillus en cerdos desnutridos, en podestete y con diarreas producidas por E. coli mejoraron su índice sanitario. Es decir, esta E. coli la bioprepararon y se la suministraron a los animales para ver sus efectos adversos en el sistema digestivo, lo cual produjo diarreas. Bueno, con este experimento, pasado 24 y 48 horas, las diarreas disminuyeron drásticamente y pasados 10 días ya el animal se encontraba prácticamente en mejor estado. Entonces, otro autor afirmó que la adición de 0.05% de dimetilformamida basado en bacterias bacillus mejora los índices productivos, y otros autores, diferentes autores más, afirmaron que los probióticos bacillus también mejoran la ingesta de alimentos en cerdas, es decir, en cerdas lactantes, lo cual disminuye el grado de pérdida de peso a través de esta lactancia. Entonces, aquí en esta gráfica podemos observar que varias investigaciones prefieren estudiar sobre la función de los probióticos en los animales. Entonces, aquí podemos observar que el umbral, es decir, el umbral de investigaciones, artículos, tesis sobre probióticos es mayor en comparación con prebióticos y también con la microbiota intestinal, que es toda esa conformación de microorganismos que forman el sistema digestivo, principalmente los que se encargan de ayudar a desdoblar los alimentos, a combatir infecciones, a producir fermentaciones, etc.
Entonces, como conclusión, ya para terminar, estos estudios de los autores en cerdos indican que los propósitos de los probióticos tienen un gran potencial como alternativa para reemplazar a los antibióticos promotores de crecimiento, que se utilizan también para combatir enfermedades, mejorar los parámetros sanitarios, índice productivo, entre otros, en la alimentación de esta especie, principalmente en cerdos. También concluyeron que estos estudios deben de ser en conjunto, ya que las cepas de estas bacterias pueden afectar metabólicamente y inmunológicamente el rendimiento del huésped, por lo que se recomienda, según las investigaciones, estudiarlas en conjunto, es decir, estudiar varias especies a la vez. Como tal, ya muchas gracias por su tiempo y su atención, que tengan un excelente día. Por cada área cuadrada